Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 281. Escuadrón de Acción Vanguardia, dispositivo de amplificación de dones. Nota. Este volumen abarca el campo de entrenamiento y el incidente del distrito Camino y ya está terminado. Si alguien desea leerlo con anticipación, puede considerar apoyar el proyecto. Todos los enlaces están disponibles en la biografía de mi perfil de Webnovel. Disfrutar. Unos minutos antes, muy bien. Quinto equipo. Exclamó Pixie Bob. Tu turno. Tsuyu y Uraraka entraron al bosque de la mano. De repente, un grito resonó por el bosque, erizando el vello de la nuca. No era el primer grito que habían oído, pero eso no lo hacía menos aterrador para ellos. Les haré llover arañas en la cara, dijo Uraraka haciendo pucheros. Sin embargo, Tsuyu lo dudaba. Uraraka era demasiado buena para ser cruel con los demás, incluso si se trataba de un evento. Agakure sola ganará el evento para nosotras, comentó. Solo necesitamos. Los chismes entre las dos chicas llegaron a un final abrupto. Una a una, pequeñas chispas crepitaban a su alrededor, mientras el olor a goma quemada les inundaba la nariz. Era como si una ola de electricidad hubiera recorrido todo el bosque, friendo los sistemas electrónicos ocultos. Tsuyu y Uraraka ya se habían tapado los oídos con las manos, arrugando la nariz por el olor. Oye, dijo Uraraka. Eso es pasarse de la raya. Solo el silencio les respondió. Algo anda mal, comentó Tsuyu, apoyando su espalda contra la de Uraraka. Volvamos. Uraraka acababa de asentir con la cabeza cuando otro olor les llegó a la nariz, una nube de humo púrpura que se acercaba a ellos. Y los héroes se habían preparado para una entrada de los villanos al estilo estadounidense. Hasta cierto punto, también estaban preparados para la posibilidad de que los villanos cavaran túneles para llegar al campo de entrenamiento. Para lo que no estaban preparados, ni podían estarlo, era para uno de los dones más rotos y peligrosos del mundo: comprimir. Las garras de la conformidad habían aprendido la lección del fiasco ocurrido en el centro de detención de villanos de Los Ángeles, en Estados Unidos. Para esta misión, tanto Kurohiri como Shigaraki se convirtieron en titiriteros, controlando la misión desde la sombra y enviando a sus marionetas hacia adelante. En lugar de enviar al grupo junto al bosque, Kurohiri usó su don para abrir varios portales pequeños en lugares aleatorios debajo del suelo del bosque. Ya conocía la ubicación general del campo de entrenamiento gracias al dispositivo GPS antes de que dejara de funcionar. Luego, el señor Compres usó su don para arrancar grandes trozos de tierra a través de esos portales. Mustard, otro villano con un don relacionado con los gases, llenó esas cámaras vacías con el gas somnífero, presurizándolas tanto que el gas atravesó la capa superior de la tierra como la lava de un volcán. Así pues, cuando los villanos finalmente aparecieron, el gas ya había llegado a los rincones más recónditos, cubriendo el oscuro bosque con una espesa capa de veneno púrpura. La única diferencia entre la invasión del Escuadrón de Acción Vanguardia esta vez y la de la vida anterior de Luke, que él desconocía, era que el número total de villanos que aparecieron en el bosque no fue solo 10, sino 18. Y, al comienzo del evento La Casa del Terror de las Pussycats, tanto los profesionales como los estudiantes también habían percibido un olor extraño. Después de que los alumnos de la clase 1B hubieran tomado sus posiciones en el sendero ovalado, que tenía su punto de inicio y final en este lugar, y con 5 equipos de la clase 1 allá afuera, no quedaba mucha gente aquí. Los 4 miembros de Wild Pussycats y Lemillion fueron los únicos profesionales. Además de ellos, estaban Midoriya, Ojiro y Mineta. Si el extraño olor no era suficiente indicio, pronto comenzaron a elevarse columnas de humo negro desde el bosque, desprendiendo un intenso olor a quemado. Oye, el rostro de Mineta palideció. ¿Qué está pasando? Todos. Gritó Pixie Bob. Prepárense y... Sin embargo, la heroína profesional no pudo terminar sus palabras. Una fuerza etérea y rojiza cubrió todo su cuerpo, levantándola del suelo. Mientras un grito escapaba de la boca de Pixie Bob, salió disparada hacia atrás como una bala y desapareció en el bosque a unos 50 metros de distancia. La velocidad con la que voló hacia atrás fue tan grande, de hecho, que ni siquiera Lemillion pudo alcanzarla, a pesar de activar su don casi al mismo tiempo. Poco después, entre el crepitar del fuego, se oyeron pasos mientras dos figuras salían del bosque. Uno de ellos vestía una camisa naranja sobre unos vaqueros azules y tenía el pelo largo y rojo. Portaba un enorme pilar envuelto en varias capas de tela. La otra figura parecía un lagarto verde con pelo morado, que blandía una espada enorme a la espalda, también envuelta en tela. Al acercarse al atónito grupo de estudiantes, la primera figura levantó la mano derecha y arrojó un cuerpo a lo lejos como si fuera una muñeca. Con un golpe seco, la figura parecida a una muñeca rebotó contra el suelo, rodó y se detuvo. Todos se ensombrecieron, un escalofrío les recorrió la espalda. Era Pixie Bob, cubierto de sangre. Pixie Bob, gritó Midoriya, corriendo hacia el pro. Pero Lemillion se interpuso, interrumpiéndolo. Espera, dijo, entrecerrando los ojos, sin volver a mirar a Midoriya. ¿Qué es eso? Mientras las Pussycats comenzaban a dispersarse, Midoriya volvió a mirar a los villanos. Debido al repentino ataque y al incendio del bosque, parece que pasó por alto un detalle crucial con respecto a los dos villanos. Y en el momento en que se percató de ese detalle, incluso Midoriya retrocedió tambaleándose, un viejo trauma le hizo latir el corazón con fuerza contra el pecho. No, murmuró Midoriya, mientras Mineta y Ojiro ya temblaban a su lado. No puede ser. Es un dispositivo de amplificación de dones. Los ojos de Lemillion se abrieron de par en par. No solo él, sino también Mandalay, Ragdoll y Tiger parecían conmocionados por la repentina revelación. Oye, te conozco, dijo el villano con aspecto de lagarto, sonriendo de oreja a oreja a Midoriya. Hermana mayor Magne, ¿no es él el que luchó contra Stein y sobrevivió? No empieces a buscar amigos ahora, Spinelli, dijo Magne, dándole un golpe en la nuca a la villana con aspecto de lagarto. Tenía una complexión que rivalizaba con la de Lemillion y Tiger, e incluso su voz era grave, casi retumbando por toda la colina. Y a pesar de llevar un dispositivo de amplificación de dones en la cabeza, actuaba con normalidad, observó Midoriya. ¿Quién eres? Preguntó Mandalay, mirando fijamente el dispositivo. Magne sonrió y dejó caer con fuerza contra el suelo el gran pilar que llevaba al hombro. Somos el Escuadrón de Acción de Vanguardia de las Garras de la Conformidad, y declaró. Y nosotros, y al instante, todos los profesionales y estudiantes se levantaron del suelo contra su voluntad y, con un estruendo, chocaron unos contra otros. Están aquí para condenarlos. Capítulo 282. Escuadrón de Acción Vanguardia, dispositivo de amplificación de dones. Tal como lo habíamos previsto, comentó Kurohiri. La UA nos había tendido una trampa y frente a él, al otro lado de la barra, estaba Shigaraki, jugando con uno de los dispositivos de amplificación de dones. Había una mirada soñadora en sus ojos, como si fuera a quedarse dormido en cualquier momento.
Sin embargo, con el tiempo, su mente fue alcanzando un extraño e inquietante equilibrio con sus recuerdos traumáticos. El brillo rojizo en sus ojos se había atenuado, pero aún permanecía allí. Tenía la sensación de que el enrojecimiento no iba a desaparecer con el tiempo, sino que más bien estaba echando raíces y asentándose. El doctor es un genio, elogió Shigaraki. El viejo cabrón realmente lo logró, así es, asintió Kurohiri. Este dispositivo es menos potente que el original, pero es intencional. Si el original potenciaba un don en un 300%, el creado por el Dr. Kyudai solo lo potencia entre un 120% y un 150%. Además, el verdadero dispositivo de amplificación de dones consumía la mente mucho más rápido y Shigaraki recordó a Wolfram. Davi casi sucumbió también a ello. El nuevo dispositivo podría ser menos efectivo que el original, continuó Kurohiri, pero también permitiría al usuario conservar sus facultades mentales durante mucho tiempo. En una batalla contra los pros, una mente racional con un impulso moderado es mucho mejor que un gran impulso con el riesgo de perder la cordura, y Shigaraki sonrió con sorna y comenzó a colocarse el dispositivo, ajustándose las manos en la cara y en la nuca. No. Gritó Kurohiri, agarrando la mano de Shigaraki. El líder interino de las garras de la conformidad lo miró fijamente, obligándolo a soltarle la mano. El riesgo de perder la cordura es menor, explicó Kurohiri mientras Shigaraki lo miraba con expresión interrogante. Pero aún existe. Tu maestro ha ordenado explícitamente que nunca usemos el dispositivo directamente. Los labios de Shigaraki se curvaron mientras sonreía con picardía. 2 veces y Kurohiri asintió. Tuice puede crear clones usando su don doble, explicó. Estos clones son idénticos a los originales, con sus dones, personalidades e inteligencia. Aunque la fuerza de sus dones disminuye ligeramente, el dispositivo de amplificación de dones los potenciará enormemente y sin que ello afecte a sus versiones originales. No soy tan tonto, Kurohiri siseó Shigaraki, mirando al camarero a través de los dedos que cubrían su rostro. El dispositivo seguiría afectándolos con el tiempo, ¿no es así? Kurohiri, que estaba limpiando un vaso, se detuvo y sus ojos se posaron en el dispositivo. Sí, respondió. El dispositivo potencia las ventajas y desventajas de un don, sin distinción entre ambos. Además de potenciar los dones individuales de los clones, también potenciará las debilidades de doble. Por lo tanto, a menos que el dispositivo de amplificación de dones potencie la fuerza innata del usuario, los clones que lo lleven serán aún menos resistentes. Incluso un ataque lo suficientemente fuerte como para causarles una herida los haría desaparecer y, por supuesto, Kurohiri no mencionó que si el usuario ya tenía una personalidad inestable, su clon perdería la cordura aún más rápido y tal vez rebelándose contra el cuerpo original. Por eso le había impedido a Shigaraki ponerse el dispositivo. Y por eso tampoco le habían permitido al clon de Tuice ponérselo. Kurohiri señaló que no habían entregado el dispositivo de amplificación de dones a todos los miembros del escuadrón de acción de vanguardia. Dado que Tuice no podía crear más de 2 clones, solo uno de ellos, el que llevaba el dispositivo de amplificación de dones en el campo de entrenamiento, tenía la mayor resistencia. El resto de los clones, creados a partir de clones de Tuice, eran aún más débiles. ¿Y quién es? Preguntó Shigaraki, tomándose todo el asunto como un juego. Vamos y dímelo, y Kurohiri notó que Shigaraki hablaba arrastrando las palabras, como si estuviera medio dormido, y suspiró. Entre las 10 personas que han ido al bosque, dijo, solo 4 tienen clones con el dispositivo. Y el más resistente de ellos es I. El gran torino surcó el cielo a toda velocidad, avanzando en dirección general hacia el camping. Un rugido lo persiguió, derribando los árboles, y fuertes estruendos resonaron contra las colinas en llamas. Una figura salió disparada del bosque como una mancha verde borrosa, atravesando el humo negro. El rostro del gran torino palideció. Rompiendo en el aire, cambió de dirección instantáneamente. Aún así, la punta de una garra enorme rozó su espalda, haciéndole sangrar. Haciendo una mueca de dolor mientras seguía disparando hacia adelante, Gran Torino miró por encima del hombro y observó la monstruosidad. Era un villano con escamas verdes, parecido a un lagarto, del tamaño de un todoterreno, con un dispositivo en la cabeza. Y Santi y Mick también se precipitaron hacia el campamento, montados en una ola de arena. Una figura apareció en su camino, obligando a Sand a detener la ola bruscamente, y los ojos de Mick se abrieron de golpe junto a él. Si hubiera sido cualquier otro, Sand habría atacado al instante, aplastando al villano bajo un mar de arena. A diferencia de los demás profesionales, no tenía ningún conflicto moral con acabar con la vida de esa escoria. Pero la persona que había aparecido merecía toda su atención. Abrigo largo y amarillo. Manos enguantadas. Una máscara de payaso en el rostro, con un sombrero de copa de mago y el Dr. Blessed. Exclamó Mick, sorprendida por la evidente diferencia en la vestimenta. Pero así era él, encontrando diversión en cosas ridículas, según había aprendido. Además, aunque estuvieran preparados para la eventual llegada del Dr. Blessed, en ese momento, cuando los niños ya estaban en apuros, verlo allí no era más que la materialización del desastre. Para su sorpresa, el villano negó con la cabeza. Soy tan bueno como el Dr. Blessed como ustedes dos son Romeo y Julieta Romeo. Lo único que tenemos en común ese traidor y yo es que el villano sacó una pequeña canica de cristal y la lanzó hacia los dos profesionales. Al instante siguiente, el mármol brilló y liberó el objeto que contenía en su interior, haciendo que Santi y Mick retrocedieran tambaleándose, atónitos. Ambos sabemos cómo sorprender a nuestra audiencia, terminó de hablar el señor Compress, quitándose el sombrero e inclinándose ante los profesionales, mostrando el dispositivo oculto en su cabeza. Pero ni Sand ni Mick pudieron ver el dispositivo de amplificación de Quilxi, montaña entera cayéndoles encima. Capítulo 283. Magnetismo contra héroes. El terror de Kota. Las Wild Pussycats y los 3 estudiantes chocaron, golpeándose las cabezas entre sí. Lemillón los atravesó sin problemas, utilizando la permeación. Entonces, con un golpe seco, cayeron al suelo cuando la fuerza invisible aflojó su control sobre ellos. No muy lejos de ellos, el clon de Magne dejó escapar un gruñido de dolor y se llevó las manos a la cabeza. Oye, Spinner entrecerró los ojos. Te estás pasando de la raya, hermana mayor Mac, ¿recuerdas lo que dijo el médico? Magne entrecerró los ojos cuando los héroes comenzaron a levantarse. Su don era el magnetismo, que le permitía aplicar una fuerte polaridad magnética a las personas a su alrededor en un radio de 5 metros. Podía magnetizar el cuerpo entero de una persona o partes específicas. Los hombres se polarizaban hacia el sur, lo que se manifestaba en un aura azul que solo ella podía ver. Por el contrario, las mujeres se polarizaban hacia el norte y presentaban un aura magnética rojiza. Por eso siempre llevaba consigo el gran imán pilar, para usarlo para atraer o repeler objetivos en la dirección que ella quisiera.
Sin embargo, al ser un clon creado a partir del clon de Twice, el alcance de su don se había reducido a tan solo 2 metros. Entonces fue elegida para usar el dispositivo de amplificación de dones, rompiendo todos los límites. Ahora podía atraer a la gente a un radio de 50 metros a su alrededor sin límite alguno. Sin embargo, esta fuerza desmesurada no había estado exenta de consecuencias, tal como había prometido el médico. Cuanto más lejos estuviera el objetivo y cuanto mayor fuera el número de objetivos que atrajera, mayor sería la carga mental. Si se exigía demasiado repetidamente, los profesionales ni siquiera necesitarían arañarla para hacerla desaparecer, porque dejaría de existir. No. Ella no lo permitiría. Magne quería vivir libremente, como ella quisiera. ¿Y que si solo era un clon? Eso no significaba que fuera a renunciar a sus ideales. ¿Verdad? ¿Verdad? Vete a la mierda. Magne apartó la mano de Spinner de un golpe, dejándolo con los ojos desorbitados por la sorpresa. Estos bastardos son Dios. Jaja. Mientras Spinner fruncía el ceño al darse cuenta de que el clon de Magne se estaba descontrolando, una figura salió disparada de la tierra como una bala hacia su espalda. Te pillé. Magne sonrió repentinamente con suficiencia. Los ojos del Emition se abrieron de par en par. Al instante, usó permeación, pero el don de Magne aún lo cubría con un aura azulada invisible que lo magnetizaba. No solo a él, sino también a Spinner, atrayendo su cuerpo hacia el gran pilar magnético. Mientras las dos figuras se deslizaban y eran atraídas hacia el pilar, el clon de Magne apareció en su camino, alineándose a sí misma, a Spinner y al Emition en línea recta. Luz de luna. Se generó una inmensa fuerza de repulsión entre Spinner y el Emition debido a que ambos tenían la misma polaridad. Luego, agarrando a Spinner, desactivó su don sobre el héroe profesional. Un silbido recorrió los alrededores cuando el Emition salió disparado como una bala de cañón, desapareciendo en el cielo lleno de humo en cuestión de segundos. Cañón de vuelo. Adelante, Pro. Magne sonrió, se dio la vuelta y puso el pie sobre la cabeza de Pixie Bob. ¿Ahora y en qué estábamos? Frente a los dos villanos, los héroes y estudiantes restantes apretaron los puños. No les preocupaba el Emition, pero sabían que su ausencia les dolería tarde o temprano. Quita tu asquerosa pierna de su cara. Gritó Tigre, mientras sus afiladas garras salían de sus guantes con furia. Hace poco que empezó a pensar en casarse y oye. Se burló Spinner. ¿Es eso algo que debería preocuparle a un profesional ahora mismo? Ja, ja. No me extraña que estén llave a héroes como tú manchas negras de la sociedad y Tiger, espera. Dijo Mandalay. Ya he informado sobre los villanos que poseen dispositivos de amplificación de dones. Además, Radoye me acaba de decir que la villana con el dispositivo parecía de papel cuando intentó descubrir su debilidad y algo debe estar mal con ella. Necesitamos averiguarlo y comunicárselo a los demás. Mi gorilla, Ojiro y Mineta. Regresen al campamento y reúnanse con los demás. Nosotros nos encargaremos de los villanos aquí y vaya. Magne arqueó las cejas. Ese sí que es un líder de verdad. Pero, ¿crees que voy a dejar que alguien escape de aquí? De pie detrás de los tres profesionales, la mirada de mi gorilla se posó en el sudor del rostro de Mandalay. Ojiro y Mineta ya se estaban dando la vuelta para huir, pero él no pudo. Mandalay. Gritó mi gorilla, mientras Spinner y Tiger se lanzaban el uno contra el otro. Sé dónde está. Sé dónde está Kota. Full Cowl 17%. Un relámpago de color cian crepitó alrededor de mi gorilla mientras huía en dirección opuesta al campamento. Entre él y los villanos, Mandalay se abalanzó sobre Magne, con la esperanza de mantenerla ocupada. Ojiro y Mineta siguieron corriendo hacia el campamento, sabiendo que nunca podrían alcanzar a mi gorilla, dada la velocidad de este último. Radoye centró toda su atención en encontrar la debilidad de Magne. Y justo cuando las cosas estaban sucediendo como la líder de las gatitas salvajes quería, y una montaña apareció de la nada sobre el bosque y topografía cambiante. ¡Bum! Y, cerca del campamento, Aizawa inmovilizó al villano bajo sus rodillas, rompiéndole el brazo. ¿Cuántos de ustedes están aquí? ¿Cuál es su propósito? Preguntó el pro, con los ojos brillando en rojo mientras anulaba el don de Davi. Ya había confirmado que este no poseía el dispositivo de amplificación de dones. Sin mencionar que ya había reconocido al villano de la isla primero. ¿Stein nos incitó a hacer esto? Jajaja. Rió Davi. Yo también tengo una pregunta para ti, pro. ¿Tus alumnos sí? Un estruendo sacudió el mundo de la nada. La tierra tembló, y una onda expansiva que transportaba ramas rotas y polvo se extendió por el bosque, impactando directamente contra Aizawa y estrellándolo contra la pared que tenía al lado. Como si la mera vista de la montaña rocosa no fuera suficiente, lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. A pesar del dolor, el Asuread no pestañeó en ningún momento. Sin embargo, al instante siguiente, el villano se desintegró en un montón de barro. ¿Importante para ti? Terminó el clon de Davi, sonriendo sádicamente al héroe. Y, al mismo tiempo, en el escondite secreto sobre una colina, Kota cayó al suelo cuando la tierra tembló y pequeñas rocas cayeron sobre él desde arriba. Kota. La voz de Mandalay resona en su mente a través de la telepatía. Escóndete. Alguien vendrá a buscarte. No te preocupes. Sin embargo, los ojos de Kota no podían apartarse de la montaña, envuelta en una nube de polvo y humo como un manto. Lentamente, se oyeron pasos a sus espaldas, lo que le hizo mirar por encima del hombro. Hola. Dijo el villano, con una túnica negra sobre los hombros, sonriendo mientras se quitaba la máscara. Se suponía que debías estar aquí. Y en el instante en que los ojos de Kota se posaron en el rostro del villano, todas las escenas desaparecieron de su mente, siendo reemplazadas por un solo nombre. Musculoso. Capítulo 284. Múltiples eventos y la millón. La primera derrota de los villanos. Varios acontecimientos se desarrollaban simultáneamente, y su inicio estaba marcado por la aparición de una montaña rocosa en el bosque. En el claro donde las Pussycats luchaban contra el clon amplificado de la habilidad de Mange y Spinner, la onda expansiva y el terremoto les habían brindado la oportunidad exacta que los estudiantes estaban buscando. Ojiro y Mineta corrieron hacia el campamento, mientras que mi gorilla se lanzó a toda velocidad hacia el escondite de Kota. Al ver que los estudiantes abandonaban el campo de batalla sanos y salvos, Radoye corrió también hacia el camino de la casa del horror, utilizando la función de búsqueda para determinar con precisión dónde se encontraba cada estudiante y su estado actual. En el bosque, la mayoría de los alumnos de la clase 1B ya habían sucumbido al gas venenoso, perdiendo el conocimiento. Debido a que se habían escondido, atrincherados en un solo lugar, cuando se percataron del gas, ya era demasiado tarde. Entre los alumnos de la clase 1A, los grupos que habían ido antes caminaban por un sendero establecido, sin que ningún árbol a su alrededor les obstruyera la visión. Al percibir la naturaleza del gas, Momo creó máscaras antigas al instante. Para cuando llegaron a la montaña, ya les había entregado las máscaras a todos los estudiantes que encontró en el camino, incluyendo a Yuga, su compañero.
Sin embargo, debido al intervalo de 3 minutos entre los dos grupos, cuando encontró a Kyoka y Toru, ya habían perdido el conocimiento. Mientras tanto, Tetsutetsu y Kendo, dos estudiantes de la clase 1B, decidieron ir tras la fuente del gas. La onda expansiva había despejado el bosque del gas, pero este regresó aún más rápido, como si el villano se hubiera preparado para este suceso. La onda expansiva también lanzó a Tenbia y Bakugo rodando por el camino, envueltos en una ligera nube de gas. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera asimilar la magnitud de la montaña, sus ojos se posaron en la silueta de un villano, arrodillado en el suelo con una mano mutilada presionada contra la tierra. Uraraka y Tsuyu corrían de regreso al campamento tras escuchar el anuncio telepático de Mandalay sobre los villanos. Como acababan de entrar en el bosque, el gas no las había alcanzado. Sin embargo, la onda expansiva las detuvo, haciéndolas perder el equilibrio. Para cuando se pusieron de pie, un villano ya había aparecido junto a ellas, sediento de sangre. A pesar de la precaria situación de los estudiantes, no eran ellos quienes corrían más problemas en el bosque. La aparición de la montaña, seguida de la onda expansiva y el terremoto, no inmutó a la heroína conejo, Mirko, que estaba disfrutando al máximo. El clon amplificado de muscular había ganado tanta masa muscular que su cabeza ahora se alzaba tan alta como la copa de un árbol. Cada uno de sus brazos era más grueso que el árbol más grueso del bosque. Su figura entera parecía una gran mansión hecha de músculos, y cada uno de sus pasos hacía temblar la tierra. Mirko se movía rápidamente a su alrededor, desgastando esos músculos. Pero quedó claro que, por muy rápido que lo atacara o por mucha fuerza que empleara, aquella montaña andante de músculos era imparable. Y esa constatación hizo que Mirko fuera aún más feliz. A diferencia de ella, Gran Torino estaba pasando el peor momento de su vida, siendo perseguido por el clon amplificado de la peculiaridad de Spinner. Al principio, había pensado en ir al camping. Tras la aparición de la montaña, aprendió la lección y decidió mantener a este monstruo parecido a un nómulo más lejos posible de los estudiantes. Ahora, Gran Torino disparaba como un misil en una dirección, alejándose de los estudiantes. Además, el villano que lo perseguía también parecía haber perdido la razón, rugiendo como un loco. Estuvo bien, pero solo por ahora. Porque Gran Torino se estaba volviendo más lento, y el villano no mostraba ningún signo de cansancio. Entre todos estos eventos, hubo uno que pudo haber perdido su valor debido a la presencia de una sola persona, sin rastro de gas ni del villano cerca. Sin embargo, la identidad y el estatus de esta persona hicieron que todo el evento fuera tan crucial como el resto. Y, después de que la onda expansiva lo dejara, Mirio Togata, héroe de la comedia, Lemillion, se sacudió el polvo y notó la fina capa de gas. Olfateando, Lemillion arrugó la nariz, dándose cuenta al instante no solo de la naturaleza del sonido, sino también de la dirección de donde provenía. Deku y las Pussycats pueden con esos dos villanos, reflexionó Mirio, sujetándose la barbilla. Los estudiantes que están en el camino son los que corren mayor peligro. Tras asentir con la cabeza y tomar una decisión rápida, Lemillion cayó directamente al suelo. Lejos de él, Tetsutetsu y Kendo ya habían encontrado al villano, Mustard, que había estado secretando gas venenoso. Como Mustard podía percibir la presencia de la gente que se acercaba a través de las fluctuaciones que éstas creaban en el gas, ya estaba preparado. Cuando Tetsutetsu llegó hasta él, el villano, sorprendentemente, sacó una pistola y disparó directamente a la cabeza del chico. Estallido. Detrás de Tetsutetsu, el rostro de Kendo palideció al oír el eco. Oh, eres de los duros, ¿verdad? Dijo Mustard, al notar que la bala solo había rozado la cabeza del chico en lugar de matarlo. Aún así, ¿cuánto tiempo puedes? No se preocupen, campistas. Dijo alguien. Mustard giró rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Pero, aparte de las bobinas de gas, no pudo encontrar a nadie. ¿Por qué? Repitió la misma voz. Mostaza volvió a girar, pero no encontró nada. No podía sentir ninguna fluctuación, ni podía ver a nadie. ¿Quién anda ahí? Gritó el villano, apuntando con su arma. ¿Te atreves? Sí. Ah. Tetsutetsu atacó a Mustard. Estallido. La bala impactó en el pecho del niño y lo hizo rodar hacia atrás. Porque estoy aquí. Las palabras llegaron directamente a los oídos del villano. Muere. 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 Gritó Mustard como un maníaco y estaba a punto de disparar el arma al azar cuando un puño apareció ante sus ojos, dirigiéndose hacia él como una bala. Dientes y mandíbula destrozados. La figura de Mustard salió disparada por los aires, realizando acrobacias en el aire. Y en su lugar estaba Lemillion, soplando su puño, sonriendo a Kendo y Tetsutetsu. Poder. Señor. Kendo sonrió alegremente y corrió hacia el profesional. Tetsutetsu se frotó la cabeza mientras el gas comenzaba a disiparse a su alrededor. Tenía al tipo, se quejó, poniéndose de pie. Jaja. El héroe profesional se rió. Bien, volvamos a... Los ojos de Mirio se posaron de repente en el villano, obligándolo a controlar su lengua. Mustard estaba inconsciente, con un gran puño rojo y azul en la cara. Pero de su bolsillo se le había caído una foto que mostraba a un estudiante de la Wacom Unifieme. Lemillion se acercó a Mustard y sacó la foto. Y en el momento en que vio quién era el estudiante y sus pupilas temblaron y toda sonrisa desapareció de su rostro. Capítulo 285. Segunda derrota. La identidad del verdadero objetivo de los villanos. Un fuerte estruendo resonó cuando el clon potenciado por la peculiaridad de Magne estrelló el gran pilar magnético que llevaba contra el pecho de la luchadora más fuerte de las Wild Pussycats, Tiger. Su fuerza original ya rivalizaba con la de Tiger, quien podía vencer fácilmente a Midoriya con el 17% de Full Power. Aunque la fuerza innata de Magne se había debilitado un poco debido a su condición de clon de cuarta generación, su don amplificado lo compensaba. La fuerza de atracción y repulsión era tan intensa que golpeaba a los héroes como si no fuera un clon, sino la verdadera Magne. En el suelo, Tiger tosió sangre, con el pecho hundido. Su brazo izquierdo ya estaba doblado en ángulos horribles. Y no era por su don Pilabody, que le otorgaba una agilidad felina, permitiéndole incluso doblar y retorcer sus huesos. Ese brazo estaba roto, aplastado por los ataques anteriores de Magne. Mientras su visión se oscurecía, Tiger vio al villano levantar el gran imán, envuelto en una tira de tela blanca, aún más alto antes de estrellárselo contra la cabeza. Con una reacción alarmante, Tiger salió disparado hacia atrás, dando una voltereta para aterrizar de pie. Su brazo izquierdo colgaba sin vida a su lado mientras jadeaba, mirando fijamente al villano. Entonces, una vez más, sus pies se despegaron del suelo y salió disparado hacia adelante como una bala, perdiendo todo control sobre sus movimientos. ¡Mierda! Maldijo Tiger mientras la punta cuadrada del pilar magnético se abría ante sus ojos. Magne, que cargaba el pilar sin esfuerzo, sonrió. Esta vez y le destrozaría la cara al héroe y por fin perdería su virginidad en el intento de asesinato. De repente, justo cuando la cara de Tiger estaba a punto de estrellarse contra el pilar magnético, unas palabras resonaron en la mente de Magne. Y perra fea.
Maldijo la voz. Con razón nadie salió contigo en toda tu vida. ¡Qué cara tan horrible! El rostro de Tiger rozó el borde del pilar mientras caía, y la fuerza magnética perdió su poder sobre él. Sobre él, Magne permanecía de pie, con el cuerpo temblando. Furiosa, tenía la mirada fija en Mandalay mientras ella y Spinner luchaban en igualdad de condiciones. Entonces, al sentir que la observaban, Mandalay miró por encima del hombro a Mange y sonrió con picardía. ¡Ah! Rugió el clon de Magne antes de lanzarse contra la heroína profesional como un toro furioso, olvidando incluso que podía atraer a Mandalay hacia ella usando su don. Spinner, que había estado atacando al héroe profesional con su enorme espada, también se sorprendió por la repentina carga de Magne. Por un instante, no supo discernir si la hermana mayor Magne estaba fingiendo su locura, como la última vez, o no. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en el gran imán que siempre llevaba consigo, ahora tirado en el suelo detrás de ella, supo que las cosas habían dado un giro desastroso. Hermana mayor Magne. Spinner se abalanzó sobre ella. Contrólate. Te está volviendo loca. Pero el clon de Magne no habría podido oír a Spinner aunque hubiera querido. Al comprobar que sus provocaciones surtían efecto, Mandalay gritaba las frases más desagradables en la mente del clon. Spinner agarró a Magne por la cintura, pero fue lanzada como una niña, a pesar de la falta de fuerza del clon. Luego, formó dos puños enormes y los alzó como martillos antes de estrellarlos contra la cabeza de Mandalay. Sin embargo, un puño aún más enorme impactó de lleno en la barbilla del clon. Un estruendo sordo resonó cuando la cabeza entera de Magne explotó en una masa de lodo, y el dispositivo de amplificación de dones modificado emitió chispas antes de romperse en muchos pedazos. Tiger, que había golpeado a Magne, y Mandalay, estupefactos, contemplaron al villano sin cabeza. Lentamente, el resto del cuerpo de la villana también se derritió en un montón de lodo, dejando a Spinner atónita tras ella. Las miradas de los profesionales y los villanos coincidían. Y Spinner apretó con más fuerza la espada, preparándose para la última batalla. Y, lejos de las dos Pussycats y Spinner, otro boom destrozó la mitad de la montaña. Mi gorilla, que llevaba a Cota a cuestas, salió despedido como un muñeco de trapo, rebotando contra el suelo pedregoso. Un gemido de dolor escapó de la garganta de mi gorilla, y su visión se oscureció, de nuevo. Y eso es todo. Gritó Muscular desde lejos, retirando la mano de la montaña rota. Así pensaba salvarlo, mi gorilla. Muscular parecía un monstruo de cómic, con fibras musculares puras que lo cubrían como un traje inflado. Aunque no era tan fuerte como su clon de tercera generación, que ahora luchaba contra Rabitero, Mirko, la debilidad del clon tampoco lo frenaba. Frente a él, apenas capaz de recordar que seguía vivo, estaba Deku. Su brazo izquierdo ya estaba roto, y el derecho se había vuelto azul tras el primer uso de All for One al 100%. Sorprendentemente, el villano sobrevivió a ese golpe, que equivalía a todo el poder de All Might, y regresó más fuerte que nunca. Era como si el villano no hubiera estado luchando contra él en serio en absoluto antes. Junto a él, un Cota magullado temblaba de miedo al ver a Muscular acercándose. No te asustes, mi gorilla logró decir, levantándose y mirando por encima del hombro con una sonrisa. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Muscular sonrió al oír esas palabras. Bonitas últimas palabras. Con un estallido, el villano cargó hacia adelante, gritando. Mi gorilla. Detroit, mi gorilla apretó el puño en respuesta, golpeando la pared de músculos con toda su fuerza. Smash. Y, mientras el estruendo resonaba en la montaña, la pared de músculos lo sepultó un centímetro bajo tierra. Oye. Eso fue más débil que antes. Gritó Muscular desde el otro lado, riendo como un maníaco. Te voy a aplastar la cabeza. Sepultado bajo los músculos, mi gorilla ya había perdido la visión. El dolor lo había mantenido despierto, pero ahora también había desaparecido. De repente, mi gorilla experimentó un déjà vu. Era como si hubiera regresado al tejado de la torre de la isla primero, donde una columna de fuego blanco venía a incinerarlos. Me gusta mucho volverme inútil cuando más importa, y pensó mi gorilla. Sí, una voz fuerte y dulce asintió en su mente. Ese es el humor de Luke que se te está pegando y para bien. ¿Quieres derrotarlo, chico? Sí, respondió mi gorilla. Entonces, aprieta los glúteos y repite después de mí. Afuera, un chapoteo de agua golpeó los músculos, haciendo que Muscular se detuviera. ¿El mismo don que esos dos idiotas que maté? Espera. Espera tu turno. Te mataré lentamente y crepitar. Una oleada de poder empujó la pared de músculos hacia arriba, haciendo que Muscular jadeara. Uno para todos, 1.000.000% de la Ware, repitió mi gorilla, con estrellas multicolores danzando en sus ojos. Y tras, Detroit, Plus Ultra. Apretando los glúteos, mi gorilla rugió. Smash. El boom. Lanzó a Muscular por los aires, enterrándolo en la montaña. Al mismo tiempo, mientras Kota miraba la espalda de mi gorilla, recordando las palabras de Aina, y mientras mi gorilla jadeaba en busca de aire, las palabras resonaban en sus mentes. Hemos descubierto a uno de los objetivos de los villanos. Resonó la voz de Mandalay, con un tono de urgencia. Es uno de los estudiantes y Momo Yaoyorozu. Capítulo 286. Un mensaje aterrador. El arrebato de Luke. Unos minutos antes, camping de clase 1A, el mensaje telepático de Mandalay acababa de informar a todos de la presencia de los villanos en el bosque y de que poseían el dispositivo de amplificación de dones, tal como confirmó mi gorilla en el lugar. Aizawa acababa de salir corriendo del campamento para ir tras los estudiantes. Los estudiantes restantes acababan de ser reprendidos por Black King y cuando el estruendo sacudió todo el edificio. Capas de pintura y cemento caían sobre los estudiantes mientras perdían el equilibrio, incluso Black King apenas lograba mantenerse en pie usando su don. Las paredes solo se agrietaron, pero las ventanas quedaron completamente destrozadas, y los trozos de cristal arañaron a los alumnos que asistían a clases de refuerzo. ¿Qué? Dijo Kirishima mientras la onda expansiva y el terremoto se desvanecían. Monoma de la clase 1, B terminó la frase. ¿Qué demonios fue eso? Luke y Todoroki también intercambiaron una mirada de sorpresa y nerviosismo. El estruendo no había ido seguido de un destello de luz, lo que significaba que no se trataba de una explosión. Sin embargo, esa constatación no lo hacía menos amenazador. No solo Luke y Todoroki, sino también Black King habían llegado a la misma conclusión. Apenas podía contenerse para salir corriendo a ver qué pasaba, pero tenía un trabajo que hacer. Sus ojos reflejaban los de los estudiantes. En cierto modo, este trabajo era mucho más importante que unirse al campo de batalla con los demás profesionales. ¿Están todos bien? Preguntó Black King, al notar un atisbo de miedo en algunos rostros. Kirishima parecía estar bien, ya que había activado su don de endurecimiento involuntariamente cuando el terremoto sacudió el edificio antes de que la onda expansiva destrozara las ventanas. Monoma, que había estado de pie junto a Kirishima, había copiado su don, lo que le permitió sobrevivir a la lluvia de cristales. Sato sufrió un pequeño rasguño al activar su don de la suerte de azúcar. El resto no tuvo tanta suerte.
Un fragmento de vidrio estaba incrustado profundamente en el hombro de Mina. Tanto Zero como Kaminari tenían muchos fragmentos diminutos alojados en sus brazos. Todoroki se había cubierto el lado derecho con hielo, pero tenía arañazos de trozos de cristal en el izquierdo, y la sangre le goteaba por los dedos. Nick se había escondido detrás de Luke, pero él se vio obligado a agarrar con fuerza un trozo de cristal del tamaño de una cabeza que le atravesaba la palma de la mano. Y eso después de que intuición peligrosa le advirtiera, permitiéndole esquivar una docena más. Tengo una profunda enemistad con el hielo y el vidrio, bromeó Luke, sacando el vaso con un chapoteo. Si uno falla, el otro sin duda me alcanzará. Blackin hizo una mueca al ver a Luke. No solo el héroe, sino también Mina, Zero y Kaminari, que estaban a punto de quejarse, se quedaron sin palabras al ver la sonrisa en el rostro de Luke. ¿Cómo podía actuar con tanta indiferencia en un momento como este? Pensaron al unísono. Luke miró entonces a Black King. Señor, curaré a todos con sanación puntual, dijo, desviando sus pensamientos. ¿Podrías, por favor, ver cómo está ahí, Snappy? Los ojos de Black King se abrieron de repente. Se había olvidado por completo de Snappy, que había sido ingresado en la enfermería. Asintiendo con la cabeza, se dirigió rápidamente hacia la puerta, esperando no llegar ya tarde. Sin embargo, justo antes de salir, se detuvo y miró por encima del hombro. Luke, tú estás al mando, dijo. Asegúrate de que nadie se vaya. Luke se quedó mirando, atónito, el lugar donde Black King había desaparecido. Aunque uses la distracción, graznó Nix lentamente en su oído, es difícil hacer que los profesionales olviden sus ideales, ¿eh? Luke asintió con la cabeza, activando la habilidad curación puntual. Se acercó a Todoroki y vio que el chico lo miraba fijamente. ¿Qué? Preguntó Luke. Primero cúrate a ti mismo, le recordó Todoroki. Conteniendo un tic en la boca, Luke dejó que Nix lo curara antes de pasar de Todoroki a Zero, Kaminari y Mina. Maldita sea. Exclamó Monoma, asombrado. Eso es demasiado poderoso. Y tienes un montón de estos, ¿verdad? Me pregunto si puedo copiarlos. Los ojos de Luke se iluminaron al oír ese comentario. Apareció junto a Monoma de un solo paso, haciendo que el chico se estremeciera. ¿Qué? Preguntó Monoma. Inténtalo, dijo Luke sonriendo. Copia mi don. Detrás de Luke, los ojos de Todoroki y los demás alumnos de la clase 1A se entrecerraron, pues sabían que el don de Luke, Raven, estaba ligado a la existencia de Nix. Sorprendentemente, Monoma sonrió con ironía ante la sugerencia de Luke. No lo recuerdas, pero intenté copiar tu don durante el festival deportivo del año pasado, dijo. Pero para mí eres un en blanco y es decir, no puedo copiarlo. Por supuesto, Luke lo sabía. Había ocurrido durante la ronda de caballería, cuando varios estudiantes lo rodearon a él y a Toru. Pedirle a Monoma que copiara su don era simplemente la forma que tenía Luke de demostrar a los demás que estaba dispuesto a dejar que el chico copiara su don, pero era imposible. Y, no lo digas, advirtió Luke a la señorita Justicia, sabiendo perfectamente que ella estaba a punto de comentar que él era un estafador nato. Sin embargo, me pregunto una cosa y Monoma no puede copiar la bioalquimia, pero ¿y puede copiar los dones individuales? Pensando en eso, Luke estaba a punto de pedirle a Monoma que copiara el don de Nix cuando otro mensaje resonó en sus mentes. Hemos descubierto a uno de los objetivos de los villanos. Resonó la voz de Mandalay, cargada de urgencia. Es una de las estudiantes, Momo Yaoyorozu. ¿Qué? Mina jadeó. Kirishima, Sato y Zero también apretaron los puños. Monoma, ajeno al terror que se encontraba a su lado, miró con el rostro pálido a Mina, intentando confirmar si Momo era la que poseía el don de la creación. Solo Todoroki reaccionó con la suficiente rapidez. Una mancha de color cian volcó los bancos, haciendo caer a los estudiantes, mientras se dirigía hacia la puerta. Simultáneamente, con un siseo escalofriante, una pared de hielo cubrió la mitad del aula, bloqueando la puerta. Tras detenerse bruscamente, un Luke reforzado, con Nick sobre su hombro, miró hacia atrás. Un escalofrío recorrió la espalda de Todoroki. Así que pensó, tragando saliva. Ese es el Luke que Midoriya conoció en el festival deportivo. Hay que hacer algo y Luke se giró completamente, observando ya los cristales rotos. Cálmate. Gritó Todoroki de repente, haciendo todo lo posible por ignorar la expresión impasible de Luke. Confía en tus amigos, maldita sea. Capítulo 287. Una poción de descifrado que vale la pena digerir, ¿por qué Momo? No lo entiendo, preguntó Kurohiri. ¿No estabas buscando una revancha? Shigaraki jugaba con cartas, colocándolas fila tras fila. Revancha, repitió la palabra, saboreándola como si fuera vino. Sí que la quiero, pero, el juego ha cambiado, Kurohiri. Shigaraki volteó una de las cartas. En ella figuraba la imagen de uno de los alumnos de la clase 1A, Katsuki Bakugo. Todavía no sabía si se trataba del mismo chico que lo había atacado en el centro de detención de villanos de Los Ángeles, en Estados Unidos. La voz en su cabeza le repetía que probablemente era él. Pero incluso si efectivamente lo era, esta no era la revancha que Shigaraki tenía en mente. ¿Por qué hemos seguido perdiendo hasta ahora, Kurohiri? Preguntó. El camarero dejó el vaso sobre la mesa, entrecerrando los ojos. Es porque estábamos jugando un juego por turnos, se respondió Shigaraki sonriendo. Atacamos con todos nuestros jugadores. Luego, aparecen los profesionales y nos derrotan. El ciclo se repite, pero el resultado es el mismo. No. Deberíamos haber estado jugando un juego de simulación desde el principio. ¿Juego de simulación? Preguntó Kurohiri. Shigaraki soltó una risita. Los villanos atacan, los héroes defienden, los héroes atacan, los villanos defienden. ¿Por qué tenemos que turnarnos en todo esto? ¿No deberíamos planificar todos estos ciclos de antemano, antes de hacer nuestro movimiento final? Kurohiri frunció el ceño. Esto no se parecía en nada a Tomura Shigaraki. Desde que regresaron de Estados Unidos, él había cambiado, volviéndose más infantil y, paradójicamente, más lógico. No solo su don había sufrido un cambio, sino que su racionalidad también parecía haber cambiado. Aún estaba por verse si el cambio había sido para mejor o para peor. Shigaraki lanzó otra carta, revelando a Midoriya. Quiero una revancha contra el mundo, declaró. Contra estos estudiantes, que no paran de frustrar nuestros planes. Contra All Might. Contra los profesionales. Contra todos. ¿Pero? Shigaraki volteó otra carta, observando la imagen de Luke. Aplastó aquella tarjeta, mientras una risa burlona resonaba en el fondo de su mente. Pero no soy yo quien debería subir al escenario al azar, dijo Shigaraki. Yo soy el jefe principal. Deberían ser los jefes secundarios quienes se enfrenten primero a los héroes, reduciendo sus estadísticas poco a poco, ¿no? Ya veo, y Kurohiri asintió. Entonces, ¿los miembros del escuadrón de acción de vanguardia son solo peones? Jajaja. Rió Shigaraki. No. Son las garras en las que puedo confiar y por favor, no me hagas parecer tan despiadado y jajaja.
Por eso los envié juntos. Aunque algunos de ellos pierdan, su sola presencia allí basta para dejar huella en la sociedad y Kurohiro notó la sonrisa que Tomura dibujaba bajo su mano mientras volteaba otra carta, revelando esta vez a una chica. Momo Yaoyorozu, dijo Shigaraki en voz baja, con un brillo rojo pulsando en sus ojos. ¿Qué don tan maravilloso tienes, jaja? Y, campo de entrenamiento camping de clase 1, escúchalo y dijo la señorita Justicia, intentando calmarla. No eres el Dr. Blessed. Radoy te tiene en la mira. Recuérdalo. Además, Mandalay solo mencionó que Momo podría ser solo una de las estudiantes a las que buscan. No la única. Piensa, prepárate y actúa. Un Beyonder como tú no debería precipitarse hacia lo desconocido, perdiendo toda racionalidad. Eso es un billete de ida sin retorno a la pérdida de control y especialmente para ti. Luke, que había estado mirando a Todoroki con la mirada perdida, sintió que recuperaba la vista al oír a la señorita Justicia. Su corazón latía con fuerza. Las garras de Nick se habían clavado tan profundamente en su hombro que incluso le habían sacado sangre. De repente, Luke sonrió y regresó lentamente a su asiento al fondo de la clase. Lo siento, se disculpó con Todoroki. No sabía que ir al baño era un tabú. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó Monoma, mirando a Luke, Todoroki y la pared de hielo que cubría la puerta. No solo él, sino también Kirishima, Mina, Zero, Sato y Kaminari intercambiaron una mirada de desconcierto entre ellos. Solo Todoroki se mantuvo erguido, con la espalda empapada en sudor a pesar de la bruma fría que se disipaba a su derecha. Solo él sabía qué tipo de desastre habían evitado. Aún así, que Luke volviera a ser el de siempre fue lo que más sorprendió a Todoroki, pues ya se había preparado para lo peor. Lo primero que tengo que hacer el próximo semestre, y pensó, y de alguna manera también se le dibujó una sonrisa en el rostro, y es cambiar de asiento con él. Y mientras Todoroki comenzaba a derretir el hielo, Luke no se comportaba con la indiferencia que aparentaba. Una tormenta rugía en su mente mientras el criptólogo dejaba fluir la habilidad de descifrado que había estado reprimiendo. De ninguna manera Shigaraki no había percibido las similitudes entre el tipo que le dio una paliza en Estados Unidos y Bakugo. Luke descifró mientras Nix realizaba en secreto una adivinación lírica bajo la mesa. Si Momo es uno de los principales objetivos del escuadrón de acción de vanguardia, entonces no puede ser por un rencor personal. HMM y eso limita su objetivo a secuestrar a un estudiante, causar caos y una demostración de fuerza. En su vida anterior, la Liga de Villanos había secuestrado a Bakugo debido a la personalidad que había demostrado durante el festival deportivo. Creían erróneamente que sería fácil convencer al chico de que se uniera a su bando, ya que, en su opinión, la sociedad de héroes lo oprimía. Sin embargo, Luke confirmó que esta vez no fue así. Todo el evento había sufrido un cambio decisivo, alterando no solo el objetivo y la meta del ataque, sino también el número de jugadores. Los ojos de Luke se abrieron de repente mientras su mente iba a toda velocidad. Había un cambio más, el más grave, que había ignorado hasta entonces. Los dispositivos de amplificación de peculiaridades. El dispositivo original era un equipo de última generación que requería materiales y tecnología exclusivos que ni siquiera el Dr. Kyugai podía replicar en tan poco tiempo. Luke lo sabía porque había robado todos los datos sobre el dispositivo de Island. Y por eso no le había dado mayor importancia a que muchos villanos usaran dispositivos de amplificación de dones. En primer lugar, olvídese de eliminar el impacto espiritual negativo del dispositivo, ya que incluso crear uno nuevo con la misma eficacia desde cero llevaría más de un año. Daba igual que el Dr. Kyugai tuviera todos los materiales a su disposición. No había solución posible cuando se trataba del tiempo que requerían algunos procesos científicos. En segundo lugar, si el Dr. Kyugai realmente hubiera creado múltiples dispositivos, la única explicación sería que hubiera restringido su poder. Aún así, dada su mala experiencia con el dispositivo, solo lo usarían en clones. Además, con la complejidad de los procesos involucrados, no podrían crear esos dispositivos indefinidamente. De lo contrario, ¿por qué no los llevaban todos los villanos? Así pues, no había necesidad de entrar en pánico, aunque pareciera que las cosas habían tomado un rumbo muy oscuro. Pero ¿y qué habría pasado si el Dr. Kyugai hubiera encontrado la manera de crear en masa estas versiones menos potentes de los dispositivos de amplificación de dones? De repente, una imagen apareció en la mente de Luke. 1000 clones, con diferentes peculiaridades, todos portando dispositivos de amplificación de peculiaridades, y Luke se incorporó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda mientras descifraba el último detalle. Solo había una manera para que All for One y el Dr. Kyugai crearan un ejército de clones, potenciados por los dispositivos de amplificación de Kubix. Se trataba de producir el dispositivo en masa, usando la creación de Momo. Capítulo 288. La situación de los héroes y los estudiantes empeora, aparece Nomu. Oye, gritó Twice, de pie junto a Gaby. Magne también fue golpeada. Una dama tan delicada. ¿Ya? Comentó Gaby. No era tan débil, por supuesto, asintió Twice con voz ronca. ¿Quién dijo lo contrario? Los profesionales la engañaron. Eso es todo. Ah, ¿sí? Gaby entrecerró los ojos. El gas de mostaza también se ha debilitado. Si derrotaron al clon de Magne, entonces Spinner y los demás también están en peligro, y además, es posible que hayan descubierto a quién buscamos, y a pesar de las probabilidades en contra, las comisuras quemadas de la boca del villano se levantaron. Qué lástima, otro Gaby salió de la oscuridad, colocándose un dispositivo de amplificación de dones en la cabeza. Vinimos preparados para cumplir todos nuestros objetivos. Y, fuertes estruendos cuando Bakugo esquivó el ataque del villano. Monfish era un villano alto, vestido con chaqueta y pantalones negros, sujetos con ataduras negras adornadas con púas rojas. Solo su boca estaba al descubierto. Sin embargo, para él, esto no representaba una desventaja. Monfish poseía el don, diente de hoja. Podía agrandar y remodelar sus dientes hasta convertirlos en finas, pero extremadamente afiladas cuchillas. No solo eso, sino que también podía manipular su longitud y dirección, ramificándolas como un árbol. Si fuera así, Bakugo no tendría ningún problema en lidiar con él. Sin embargo, había una razón por la que Tenyaira yacía en el suelo con cortes en ambas piernas. Monfish era extremadamente hábil en el uso de su don, activándolo en un instante. La enorme versatilidad e imprevisibilidad de Bladetoth hicieron imposible que Bakugo se acercara al villano. De hecho, a pesar del mayor alcance y poder de su don de explosión, apenas lograba sobrevivir, manteniendo a Tenya fuera del alcance de las cuchillas. Maldita sea. Bakugo voló hacia atrás, arrastrando a Tenya. Ojalá pudiera usar también las piernas, pensó para sí mismo, maldiciendo su suerte. Las explosiones adicionales no solo aumentaban su poder, sino que, al salir de las suelas de sus zapatos, también lo hacían mucho, mucho más rápido en el aire, permitiéndole acelerar, desacelerar y cambiar de dirección en un instante. Sin embargo, Bakugo no podía desempeñar el papel del radiante de las explosiones aquí. No con la mirada fija de Tenya clavada en él. Lo siento, Bakugo.
Gritaba el chico. Pero no debemos usar nuestros dones para luchar contra un villano y Mandalay nos ha dado órdenes claras y cállate. Gritó Bakugo al oído de Tenya. A Tenya no le importó. Retírense. Sugirió. Momo y los demás estaban detrás de nosotros. Mandalay también había escuchado la revelación sobre el estudiante al que buscaban los villanos. Sin embargo, para entonces, Monfish ya había desatado su don y su ataque asesino pilló a Tenya desprevenido. Incluso Bakugo apenas había sobrevivido, empujando la tierra con pequeñas explosiones que salían de las plantas de sus pies. Sin importar cómo lo pensara, sabía que Tenya tenía razón. Salvar a Momo debe ser la prioridad ahora mismo y Bakugo aún podía ver el muñón ensangrentado de una mano, sobre la cual el villano se cernía cuando lo encontraron. Eso significaba que otra persona que estaba delante de ellos corría aún más peligro. Jajaja. Las venas de Bakugo se marcaban con fuerza. Retirada, no. Voy a matar a este bastardo. Justo cuando Tenya estaba a punto de hacer entrar en razón a Bakugo, un estruendo resonó detrás de ellos. Una pequeña figura anciana rebotó contra el suelo y se detuvo junto a los dos niños. Era el proero retirado, Gran Torino, apenas con vida. Bakugo y Tenya ni siquiera pudieron preguntar nada antes de que el rugido resonara en sus oídos, dejándolos clavados en el sitio. De la nube de polvo que siguió a la explosión, emergió una figura enorme de escamas verdes, que llevaba el dispositivo de amplificación de Quirks en la cabeza. Y Mirko bailaba por el bosque, con la sangre goteando por su cabeza y el brazo izquierdo colgando sin vida. Lucha contra mí. El clon de tercera generación de Muscular rugió, persiguiéndola. Lucha contra mí. Héroe. Gracias al dispositivo que amplificaba la peculiaridad de Muscular, la cual le permitía controlar su masa muscular, en ese momento tenía tantos músculos que su rostro parecía una judía entre patatas gigantes. Olvídate de correr. Muscular apenas se arrastraba, destruyendo todo a su paso. Aún así, la velocidad con la que se arrastraba era suficiente para seguir persiguiendo a Mirko. Al responder a la llamada de Muscular, el héroe saltó repentinamente, hacia atrás. Luna convertida en una mancha blanca y sangrienta, Mirko pateó a Muscular varias veces, aterrizando su pie sobre el cuerpo gigante del villano con Banks. Anillo. Con una lágrima que ensordeció los oídos, aparecieron profundos cráteres en el cuerpo de Muscular. Las fibras musculares cayeron al suelo cuando Mirko aterrizó, lamiéndose la sangre de la cara. Sin embargo, al instante siguiente, el cuerpo del villano se retorció, y aún más fibras llenaron los huecos, mientras Muscular le sonreía con vileza. Maldito afortunado. Maldijo Mirko antes de reanudar el juego de atrapar la pelota. Mandalay había comentado que los villanos que llevaban los dispositivos podrían ser todos clones y que dejarían de existir con un ataque contundente. Pero el don de Muscular hacía prácticamente imposible que Mirko pudiera asestarle un ataque directo. No puedes correr para siempre, Muscular sonrió, arrasando el bosque. Conejito, y, en el claro del bosque, Mandalay ató las manos y las piernas de Spinner después de derrotarlo con la ayuda de Tiger. Lemillón ya había regresado al bosque después de contar lo sucedido con Momo. De repente, Midorilla salió disparado de entre los arbustos, aterrizando justo al lado de los dos profesionales. Oye, los ojos de Tiger se abrieron de repente al ver el estado del chico. ¿Cómo te mueves siquiera? Mandalay, dijo Midorilla sonriendo. Kota está bien y el Azure App lo está llevando de vuelta al campamento. Además, tengo un mensaje suyo y, sin embargo, antes de que Midorilla pudiera transmitir ese mensaje, otra figura salió del bosque, del lado en llamas. Era Awase de la clase 1B. En el momento en que vio gente, el niño se desplomó. Mandalay, Tiger y Midorilla corrieron junto a él y notaron varias marcas de arañazos, como si hubiera estado corriendo a ciegas por el bosque. Momo, tartamudeó Awase, provocando un escalofrío que recorrió la espalda de todos. ¿Qué? Preguntó Mandalay, tragando saliva. ¿Qué le pasó a Momo? Ella, Awase respiró hondo. Un gnomo la está persiguiendo, capítulo 289. Descifrado, adivinación y deliberación. Una verdadera secuencia 7. La repentina digestión de la poción del criptólogo no sorprendió a Luke en lo más mínimo. Ya había digerido gran parte de la poción cuando descifró el asunto relacionado con Amon. Posteriormente, descifrar las intenciones de Seuniuteye con respecto a él llevó la digestión casi completa. La señorita Justicia había intuido que no se debía tanto a la naturaleza del descifrado, sino más bien a las personas involucradas. Aunque Amon se hubiera infiltrado en la frontera con un clon, como lo había expresado el sistema, seguía siendo una figura casi divina comparado con Luke. La especialidad de Seuniuteye, por otro lado, residía en su don, que le permitía ver el futuro. Por no mencionar que, tras pasar 8 o 9 años encerrado en el sitio azul en su vida anterior, Luke había aprendido a analizar clínicamente todo, incluso en situaciones que no lo exigían. Sin embargo, esto no le había preocupado después de resucitar. Sin embargo, junto con el descifrado, casi se convirtió en una maldición, lo que provocó que incluso la señorita Justicia tuviera que intervenir al final. Si no fuera por la delicada y desesperada situación, Luke sin duda habría reflexionado sobre cómo el descifrado encajaba con su personalidad científica, como si siempre hubiera estado destinado a obtenerlo. La esencia de un criptólogo reside en el descifrado, confirmó Luke, cerrando los ojos. Ni deliberar sobre la información descifrada importa, ni mostrar una respuesta a ella. Pero y no soy solo un criptólogo, ¿y qué ha pasado aquí? Blackin entró al aula con Aina. Ambos observaban los restos de agua que quedaban en el suelo, que Todoroki aún no había evaporado. Todos los estudiantes miraron a Luke de repente. Estaba intentando tapar las ventanas rotas, mintió Todoroki. La capa de hielo era demasiado fina y se rompió. Estoy trabajando en ello y las ráfagas de viento frío seguían entrando en el aula, lo que hizo que Blackin mirara en esa dirección y asintiera. Sorprendentemente, no solo los alumnos de la clase 1A, sino incluso Monoma de la clase 1B, guardaron silencio. Luke se levantó y se acercó a Aina sonriendo. ¿Estás bien? Aina asintió tímidamente. No es tu culpa, dijo Luke, sabiendo que ella debía estar culpándose a sí misma. Cómo el villano encontró este lugar y llegó hasta aquí es un misterio. Es imposible saber si lo habrías capturado si hubieras venido, y Aina esbozó una leve sonrisa. Lo sé, aún así, está bien. Blackin asintió y puso una mano sobre el hombro de Luke. Sabía que eras el más sensato de todos, lo elogió. Ojalá estuvieras en la clase 1B, oye. Gritó Monoma. Él, Kirishima agarró al chico y le tapó la boca con la mano. Junto a ellos, las bocas de Mina, Zero, Sato, Kaminari y Todoroki se crisparon. Descansa, le dijo Luke a Aina, intercambiando una mirada con Nix. Vuelvo enseguida. Necesito ir al baño. Los ojos de Todoroki se entrecerraron. Luke lo miró por encima del hombro y le guiñó un ojo. Cuando Todoroki vio que Nix se dirigía hacia Snap y en lugar de ir con Luke, finalmente se relajó y comenzó a cerrar las ventanas.
Mientras tanto, Black King ni siquiera le pidió a Luke que no saliera del campus, confiando plenamente en el estudiante más sensato. Una vez dentro del baño, Luke se sentó en el inodoro y sacó su globo de cristal. El descifrado de un criptólogo, la adivinación de un astrólogo y la deliberación de un mago, y recordó la señorita Justicia. Eres el secuencia 7 más poderoso que existe, Luke. Así que compórtate como tal. Sí, dijo Luke, canalizando su espiritualidad hacia el globo. Su mente trabajaba a toda velocidad para descifrar la ubicación de todos mientras ideaba planes viables. Es hora de tomar el control de todo. Y Uraraka agarró la nuca de la villana y la hizo girar sin esfuerzo, estrellándola contra el suelo. Un año de aprendizaje de artes marciales la había vuelto sumamente hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Pero, al instante siguiente, una sombra se cernió sobre Uraraka desde atrás. ¡Ochako! Gritó Tsuyu, que estaba clavada a un árbol junto a ella. Sin embargo, antes de que Uraraka pudiera mirar por encima del hombro, una mano se posó sobre él y la convirtió en una canica de cristal. Ya puede aplaudirme, señorita Himiko, dijo el señor Compress, quitándose el sombrero. Ay, Himiko hizo un puchero. Estaba a punto de sacarle la sangre, entonces, juntos, miraron a Tsuyu, que se retorcía de miedo. Está bien, dijo el señor Compress, acercándose a la chica y comprimiéndola hasta convertirla en una cánica. Las cosas están mejorando, y te estás volviendo lento, cabrón. Gritó Mirko, burlándose del gigantesco muscular. Ni siquiera puedes atrapar a un simple conejo y, sin embargo, la profesional no pudo terminar sus palabras. De repente, apareció ante ella un monstruo aún más grande, que se alzaba imponente sobre los árboles y llevaba a un estudiante en su interior. Era Fumikage de la clase 1A. Aléjate, y suplicó, mirando a Mirko. Y de Miri, detrás de Mirko, muscular vio a la monstruosa sombra oscura, que había perdido el control, y se echó a reír. Perdiendo toda racionalidad y creyendo que la criatura negra era un oponente mucho más digno que Mirko, se lanzó contra ella. ¿Un desafío? La oscuridad rugió en respuesta, alzando su brazo titánico. Entonces, mientras el aire chisporroteaba a su alrededor, Dark Shadow bajó su puño como un martillo, estrellándolo contra la cabeza de Muscular con un boom. Para cuando aquel enorme puño negro tocó tierra, Muscular ya se había convertido en un montón de barro. Y, al instante siguiente, una densa ráfaga de fuego blanco azulado envolvió a Dark Shadow, quemándolo todo. El clon de Davi, que llevaba puesto el dispositivo de amplificación de Quilx, estaba aquí. Y Momo corrió por el bosque, llevando una granada en una mano y un silbato en la otra. Respiraba con tanta fuerza que sentía como si le pincharan los pulmones con agujas, y sus entrañas se retorcían en nudos. Sin embargo, no se atrevió a dejar de correr. Fuertes golpes resonaron detrás de ella, a pesar de que solo había oscuridad. Momo volvió a llevarse el silbato a la boca y sopló con todas sus fuerzas, haciendo que el sonido resonara en el bosque. Luego, arrojó la granada detrás de ella, sin el seguro ya quitado. La explosión resonó con más fuerza que el silbato, pero no logró contener los golpes solos. Y pronto, mientras Momo creaba más granadas, la figura comenzó a tomar forma, emergiendo de la oscuridad. Era una criatura enorme, musculosa y de piel verde menta. Tenía 6 brazos que sobresalían de su espalda, cada uno portando una motosierra, un taladro gigantesco o un mazo. Y su cerebro quedó expuesto. Fue el gnomo de nivel medio con motosierra. Capítulo 290. Compress amplificado vs. Sonambulista. La preparación es clave. Hace unos minutos, de vuelta en el lugar donde la aparición de la montaña rocosa había anunciado el caos. El señor Compress que aparece aquí, con el dispositivo de amplificación de Quilx en la cabeza, era el clon de primera generación de Atsuhiro Sako, miembro de las garras de la conformidad. Su don, compresión, le permitía a Atsuhiro encoger cualquier cosa dentro de un área esférica hasta convertirla en una pequeña canica sin dañarla. Para activar su don, primero necesitaba tocar al objetivo con la mano. Además, el peso de los objetos comprimidos se redujo significativamente, lo que permitió ocultarlos o transportarlos con mayor facilidad. Atsuhiro era capaz de anular los efectos de su don sobre una sola cánica, o sobre todas sus cánicas al mismo tiempo, chasqueando los dedos, lo que provocaba que el objeto o ser vivo comprimido volviera a su tamaño normal junto con todo lo que había sido capturado con él. En sí misma, la peculiaridad del señor Compress ya estaba rota, con un potencial de usos ilimitado. Sin embargo, el dispositivo de amplificación de Quilx lo llevó a un nuevo nivel. Aunque no era algo concreto, Compress tenía en mente un factor de peso y cantidad. Aunque Atsuhiro hubiera podido comprimir rocas grandes, jamás habría podido comprimir montañas. El dispositivo de amplificación de dones no solo le permitía superar ese límite de peso, sino que ahora podía hacerlo repetidamente, si quería. Por eso fue elegido para ser la primera generación, lo que lo hacía mucho más estable que todos los clones a los que posteriormente se les otorgó el dispositivo de amplificación de dones. Qué triste asunto, comentó Atsuhiro, erguido con elegancia en lo alto de la colina. Desplegué la mayor magia en el escenario más grandioso y, sin embargo, nadie está aquí para aplaudir mi actuación y tch. Fuertes explosiones resonaban por todo el bosque. El humo negro ya cubría el cielo. Y había humo morado por todas partes y, El clon de Atsuhiro rumó, confundido. No se suponía que debía estar lejos de Mustar. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, un fuerte crujido llegó a sus oídos. Era como si cientos de bestias se abalanzaran sobre él desde todas direcciones, pisoteando el suelo con sus pezuñas de hierro. Una ráfaga de aire golpeó la máscara del señor Compress mientras veía docenas de pilares de arena dispararse hacia el cielo antes de cambiar de dirección en el aire y dirigirse hacia él. No puedes estar hablando en serio, dijo Atsuhiro. ¿De verdad estás intentando destruir mi escenario cuidadosamente elegido, señor héroe? El clon con el don amplificado levantó la mano mientras toneladas de arena reemplazaban su visión. Si se tratara de su cuerpo real sin el dispositivo, entonces esto podría haberle supuesto un problema. Ahora un resplandor reprimido brotó de la palma de la mano alzada de Atsuhiro. Al instante siguiente, toda la arena en un radio de 50 metros a su alrededor desapareció, comprimiéndose hasta convertirse en una pequeña cánica de cristal. El señor Compress se dio la vuelta y se enfrentó al héroe, que lo había atacado. La mitad del cuerpo del héroe estaba casi aplastada, con sangre brotando por todas partes. Su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado. Pero lo peor era su brazo izquierdo, torcido en un ángulo extraño, con varios dedos doblados en direcciones aleatorias. Sin embargo, en el ojo derecho que le quedaba, Sang llevaba una luz. La próxima vez que me golpees con una montaña, dijo, levantando la mano derecha, me voy a enfadar. ¡Boom! Fue un tsunami de arena, tan grande que empequeñeció la montaña sobre la que estaban parados. Incluso el clon, con su don amplificado, retrocedió tambaleándose, sorprendido, al darse cuenta de que tal vez no sería capaz de comprimir tanta arena, al menos no tan rápido como necesitaba.
Entonces, de repente, su comportamiento de pánico desapareció. Jajaja. Atsuhiro se rió, y varias canicas más aparecieron en sus manos. Un mago nunca viene desprevenido, los ojos de Sand se abrieron de par en par. El señor Compres lanzó una de las canicas hacia adelante y chasqueó los dedos. Y salió una cantidad de agua equivalente a la de un pequeño lago, ahogando todo con grandes gorgoteos. El agua arrastró la arena, al héroe y casi todo lo que encontró a su paso antes de descender por la montaña e inundar el bosque. Atsuhiro, embriagado por la majestuosidad de sus propias acciones, alzó ambas manos y miró al cielo. Ahí se regocijó, mirando el cielo oscuro que se oscurecía aún más. Que algo hizo clic en su mente, como una observación tardía. ¿Cómo logró el héroe escalar la montaña en su estado de ensangrentado? ¿Por qué el agua se llevó al héroe, del mismo modo que se llevó toda la arena? ¿Y por qué el cielo se volvía cada vez más negro ante sus ojos, como si estuviera perdiendo la vista y... Oh, no, Atsuhiro jadeó. Ese fue el último ruido que hizo. Un fino hilo de arena, casi invisible, que se arrastraba por su traje desde atrás, de repente retiró la punta como una serpiente y se abalanzó, atravesando la cabeza del villano. El clon del señor Compres explotó y se convirtió en lodo. Simultáneamente, todas las canicas que llevaba en la mano se deshicieron, liberando el objeto comprimido que contenían en su interior. Estruendos, golpes y silbidos resonaron mientras una enorme cantidad de arena, rocas, agujas de pino e incluso más canicas de vidrio caían, sepultándolo todo. Cuando todo se calmó, dos figuras emergieron de la tierra retorciéndose. Uno de ellos era San, que estaba bien salvo por algunas heridas en la mano izquierda. También llevaba una fina capa de arena que le cubría la boca y la nariz a modo de máscara. La otra era Medianoche, sin ropa en su lado izquierdo, con una fragancia de color púrpura que permanecía en su brazo. Sand miró a su alrededor, contemplando la destrucción, mientras Midnight dejaba de usar su don. Menos mal que no nos lanzó todo esto al principio, comentó con una sonrisa burlancia. Y menos mal que justo estábamos sobre un túnel que creaste bajo tierra la semana pasada. ¿Y acaso sabías que un villano nos iba a lanzar una montaña? La máscara de arena que cubría el rostro del héroe del polvo se desmoronó. La preparación es clave, Midnight, dijo Sand, recordando las palabras que le había dicho a Luke hacía poco, lo que le provocó una rara sonrisa. Acabo de descubrir que algunos agujeros pueden ayudarte a matar, si se cavan en el momento adecuado y, al no obtener respuesta, el asesino miró a su lado y descubrió un color rojo cereza en el rostro de Midnight. Los ojos de Sand se abrieron desmesuradamente mientras repetía mentalmente su última frase. Tú, Midnight apretó los dientes, alzando el puño. Idiota. Muere. No, no, Medianoche, espera. Suplicó Sand. No quise decir eso, el puño impactó en la cara de Sand con un fuerte golpe, y toda su cara se agrietó al salir disparado por los aires. No olvides que lo escuchaste en labios, el devorador de mundos.